Spirit, lead me where my trust is without borders. Let me walk upon the water wherever you will call me. Hemos visto el origen de los demonios y los ángeles caídos. Vamos a ir un paso más allá y vamos a ver la influencia o la pregunta que muchos se hacen: ¿puede un cristiano estar poseído? Vamos a ver en 1 Tesalonicenses 5:23. Dice la palabra de Dios: y el mismo Dios de la paz os santifique por completo, y vuestro espíritu, alma y cuerpo guarde íntegro e irreprensiblemente en la venida de nuestro Señor Jesucristo. Voy a leerlo otra vez. Y el mismo Dios de la paz os santifique por completo. Esa palabra santificar quiere decir separar, guardar aparte. Santifique por completo, y vuestro espíritu, alma y cuerpo guarde íntegro e irreprensiblemente en la venida de nuestro Señor Jesucristo. En otra versión dice para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Por ejemplo, en la Biblia de las Américas dice para la venida de nuestro Señor Jesucristo. La que estoy usando esta noche, en la venida de nuestro Señor Jesucristo. Aquí vemos algunos puntos importantes. Que lo primero es que el ser humano, está compuesto de tres partes, es tripartito: el cuerpo, el alma y el espíritu. Yo creo que eso ya lo sabemos todos. El orden es importante para entender el plan de salvación y el cómo Dios funciona en nuestras vidas. El espíritu es el verdadero tú. Tú eres espíritu, tienes un alma y vives en un cuerpo. Cuando el hombre pecó, el orden se cambió, se tergiversó, y siempre ponemos el cuerpo primero, el cuerpo, lo físico, la carne primero, después el alma y el espíritu. Y si eres de la nueva era, pones el alma primero, después el cuerpo y el espíritu, aunque lo mencionan, para ellos no existe en el sentido de ser una parte aparte, lo mezclan con el alma. Entonces vemos que somos tres partes: espíritu, alma y cuerpo. Antes de nacer de nuevo, el espíritu del hombre, del ser humano, está muerto. Cuando Dios habló con Adán y Eva, les dijo: el día que comiereis de este árbol moriréis. Y sabemos que no murieron físicamente, lo que sí murió fue su espíritu. Cuando el espíritu está muerto, quiere decir que está separado de Dios, apartado de Dios, separado de Dios, sin poder tener comunión con Dios, alejado de la comunión y la presencia de Dios y con Dios. Y cuando aceptamos a Cristo Jesús, cuando aceptamos el sacrificio que Cristo Jesús hizo en la cruz del Calvario, y lo reconocemos como el Señor de nuestras vidas, nuestro espíritu se vuelve a vivir. Es lo que en algunas partes llama el nacer de nuevo. Juan 3:5, por ejemplo. Si un hombre no nace de nuevo, hablando del espíritu, no puede entrar en el reino de los cielos. Nuestro espíritu, como dice 1 Corintios 2, del 10 al 12, es lo que se comunica con Dios, que es espíritu. Dios es espíritu, y el que se acerca a Dios tiene que acercarse a él de espíritu a espíritu. Dios es espíritu, los que le adoran tienen que adorarle en espíritu y en verdad. ¿Por qué? Porque es nuestro espíritu nacido de nuevo que se comunica, el que tiene la habilidad para comunicarse con Dios. Y es ahí, en nuestro espíritu nacido de nuevo, donde experimentamos la comunión interior con Dios. Los demonios, por lo tanto, no pueden morar ahí, porque donde el Espíritu, dice la Biblia, donde el Espíritu de Dios es Señor. Esto está en 2 Corintios, si queréis, estáis tomando apuntes. 2 Corintios 3:17
donde el Espíritu es Señor, o donde está el Espíritu del Señor, hay libertad. O sea que en el Espíritu nacido de nuevo no puede haber un demonio. No podemos decir está poseído por un demonio. Hay otro verso, vamos a ver vamos a ver el cuerpo. ¿Qué dice 1 Corintios 6:19? ¿No sabéis, hace la pregunta, no sabéis que vuestro cuerpo es el templo o la morada o el santuario del Espíritu Santo que está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Otra versión dice, ¿no sabéis que sois el templo del Espíritu Santo y que el Espíritu Santo mora en vosotros? Entonces el cuerpo es aquello que interactúa con, el Espíritu interactúa con Dios, el cuerpo interactúa con el mundo en el cual vivimos. Pero según este pasaje, si nuestro cuerpo es el templo de Dios, no puede ser el tabernáculo o el santuario o la morada de un demonio, porque estoy seguro que el Espíritu Santo no va a compartir piso eh, con un demonio, mucho menos. O sea que podemos ver en estos dos versículos que un demonio no puede morar en el espíritu del nacido de nuevo. Y fijarse en mis palabras, porque es importante. Y tampoco puede morar en el cuerpo de un nacido de nuevo, lo cual deja nuestra alma. ¿Qué pasa con nuestra alma? Nuestra alma está compuesta por nuestra mente, nuestras emociones, nuestra voluntad. ¿Ok? Estos son los componentes que componen nuestra personalidad distinta el uno del otro. Entonces, la pregunta es, ¿puede un demonio poseer el alma de un creyente? La Biblia nos enseña, como vimos el domingo pasado, que los demonios buscan un cuerpo para habitar. No habla en ninguna parte de que los demonios posean el alma. Lo cual nos lleva a la conclusión lógica de que no pueden poseer el alma. Si un demonio pudiese, si un demonio pudiese poseer el alma de una persona, la voluntad, acordarse que la voluntad es parte del alma, estaría controlando la voluntad del ser humano, cosa que, fijarse bien, cosa que Dios mismo, que es el Todopoderoso, no se da permiso a sí mismo para controlar la voluntad de nadie. La Biblia nos dice que nos ha dado libre albedrío, que nosotros nos pone delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición, y nosotros nos da la responsabilidad de escoger. Escogeos hoy a quién vais a servir, le dijo Josué al pueblo de Israel. Mas yo y mi casa serviremos al Señor. O sea que no pueden, no pueden poseer, y estoy hablando de un nacido nuevo, no puede poseer su espíritu, no puede morar en su cuerpo, poseer su cuerpo, no puede poseer su alma, su voluntad. ¿Por qué? Porque si nuestro cuerpo, nuestro espíritu es la morada del Espíritu Santo, no puede haber, no pueden habitar lo que es santo con lo que no es santo. De hecho, está mostrado en la Biblia y por la experiencia de que los demonios tiemblan ante la presencia de Dios. Los demonios ni siquiera pueden acercarse a Cristo Jesús sin ser atormentados. En más de una ocasión, cuando Jesús se enfrentó a una persona endemoniada, ok, estoy usando la palabra posesión y endemoniado y dentro de un momento lo voy a aclarar, ok, porque es otro punto importante. Pero antes que lo aclare voy a seguir usando esa palabra porque estáis acostumbrados a escucharla. Los demonios, cuando Jesús se acercaba a una persona poseída, los demonios clamaban. Os acordaréis de varios ejemplos en la Biblia. Y decían, yo sabemos quién eres el Hijo de Dios. ¿Por qué vienes a atormentarnos antes de tiempo? O sea que vemos que los demonios se sienten atormentados ante la presencia de Cristo Jesús. O sea que no hay ninguna razón lógica en la Biblia para decir que una persona nacida de nuevo pueda estar
eh, poseída. O sea, pero lo que, lo que eso no significa es que un demonio no tenga poder para influenciar al creyente. No pueden poseer el alma, no pueden poseer el cuerpo, pero sí pueden atacar, sí pueden influenciar, influir, atacar al cristiano. Nos atacan normalmente, atacan al creyente con temor, atacan al creyente a través de las dudas, atacan al creyente a través de las preocupaciones. Os fijáis que tanto el temor como la duda, como las preocupaciones, son cosas de la mente, del alma. Em, Nuestro espíritu nace de nuevo, nuestro cuerpo se convierte en el templo del Espíritu Santo, en la morada de Dios, y nuestra mente somos nosotros los que tenemos que renovarla con la palabra de Dios, meditando en la palabra y confesando la palabra y declarando la palabra. Aunque vaya en contra de todo lo que están viendo nuestras emociones y nuestros cinco sentidos, que son parte del alma. Cuando no renovamos nuestra mente con la palabra de Dios o no sabemos lo que la palabra de Dios dice, es cuando nos exponemos a estos asaltos, a estos ataques de los demonios en la vida del creyente, temor, dudas, preocupaciones. em, o a través de pecados que no estamos dispuestos a soltarlos y a dejarlos, a renunciar al pecado, algún pecado de nuestra vida, sea la que sea el que sea, eh, la falta de perdón también. Son instrumentos que Satanás, los demonios usan para atacar al creyente. Ahora, he dicho que iba a explicar lo de estar endemoniado. La palabra endemoniado sale en algunas versiones, en algunas versiones de la Biblia en español, no en todas. Eh, he estado buscando esta mañana precisamente y solamente se menciona la palabra endemoniado o poseído una vez en una versión española de habla hispana. En todas las demás, y esto es lo importante, usa la traducción correcta del griego, que es la palabra tener. O sea que si no es correcto decir está poseído por un demonio, ¿por qué no es correcto? Porque muchas veces, y si lleváis tiempo en el cristianismo os habréis dado cuenta de eso, algunos maestros enseñan de que no, un creyente no puede estar poseído, pero puede estar oprimido. También enseñan de que hay cinco pasos a la posesión total. La primera es la influencia del demonio en el creyente o en la persona. La segunda es cuando tú te dejas influir por él. Entonces viene qué sé yo, no me acuerdo ahora de los cinco, pero la opresión. Si no te libras de la opresión, entonces empieza a controlarte tal y tal, hasta que llegas al último paso que es la posesión, donde ya no tienes control sobre ti mismo, los demonios te controlan, etcétera, etcétera. Hemos visto antes que el demonio no puede controlar a la voluntad de nadie, ni Dios mismo lo hace. No es que no pueda, yo creo que si quiere puede, pero ha decidido no hacerlo porque nos ha dado libre albedrío. Entonces, ¿qué quiere decir con eso? Que aún una persona no creyente, aunque tenga demonios y esté controlada por los demonios, tiene uso de razón y puede razonar. Lo vemos en el ejemplo del endemoniado de Gadarra. La Biblia dice que tenía una legión de demonios. Una legión, según el comentarista que leas, puede ser entre 2000 y 6000 demonios. Sin embargo, la Biblia dice que cuando vio a Jesús se postró y le adoró. O sea que ni siquiera esos 2000 demonios pudieron evitar que adorara a Dios, que adorara a Cristo Jesús, el Señor. Entonces vemos que la palabra correcta es tener demonios. Esa persona tiene, y en casi todas las versiones, como he dicho antes, veréis que usa la palabra tener. Si queréis algún versículo para ver eso, para confirmarlo, os doy ese mismo que hemos usado ahora. Por ejemplo, Lucas 8:30. En Lucas 8:30
También podéis buscar Marcos 5:9. Lucas, no vamos a ver todos los versículos, pero uno para que os deis cuenta de lo que estoy diciendo. Lucas 8, 27, Lucas 8, 27 dice, y al llegar, Jesús cruzó al otro lado, a la tierra de los Gerasenos o Gadarenos, y al llegar a tierra salió al encuentro cierto varón de la ciudad, fíjate bien, que tenía demonios. Ok, hay solamente, como he dicho antes, una versión hispana que dice poseído por demonios, que tenía demonios, y desde hacía mucho tiempo no se podía no se ponía ropa ni vivía en casa, sino entre los sepulcros. Y aquí podéis ver lo que he dicho antes, cuando el demonio se enfrenta con la presencia de Dios, se sienten atormentados. Te ruego que no nos atormentes, dice el versículo 28. El versículo para el similar a este es también en Marcos 5:9, donde la palabra vuelve a repetir lo mismo. A ver si lo encuentro. Y tenía un hombre que tenía un espíritu inmundo, el cual tenía su morada entre los sepulcros y ya nadie podía atarlo, ni siquiera con cadenas. Y aquí vemos una vez más, cuando vieron a Jesús, que le imploraron que no los atormente. ¿Cuántos sois? Somos una legión. ¿O cuál es tu nombre? Ok, entonces vemos que la palabra correcta es tener. Em, ¿Cuál es la diferencia? Me estáis preguntando. Pues la diferencia es que mm, todos, ok, si tú estás siendo influyo, que no hay tal cosa como un nivel, no hay tal cosa como pasos, la cosa es tener, o como dice otra versión, con un espíritu inmundo. Había un hombre con un espíritu inmundo, había un hombre que tenía demonios, espíritus inmundos. Entonces, la diferencia es que tú puedes tenerlo, puede estar ahí influyendo tu mente, puede estar ahí poniendo temor, dudas, preocupaciones en tu mente y otras cosas que vamos a ver más adelante. Eh, y tú puedes rechazarlo con la palabra de Dios, como hemos visto, o puedes hacerle caso y mientras más caso le haces, obvio que más control va a tener sobre tus pensamientos y tu éxito como creyente o falta de éxito. O sea que eso es importante. Em, otra razón del por qué digo esto, de que aunque los cristianos no puedan estar poseídos, sí pueden estar afectados, porque si no la Biblia no nos diría, y está llena, la Biblia, esta palabra de Dios está llena en Hebreos, en Romanos, en Gálatas. En Gálatas sobre todo habla de que nos ha hechizado para que dejéis de vivir por gracia y volvéis a seguir la ley. ¿Quién os ha metido eso en la cabeza, en la mente? Em, si no pudiesen influirnos o no pudiesen atacarnos, la Biblia no estaría llena, como he dicho, en Gálatas, en Hebreos y en otros lugares, llenas de avisos donde nos hablan que tengamos cuidado de nuestro enemigo, de nuestros enemigos, los demonios. Eh, Estar en vela y guardaos, porque el león de Satanás, como un león, busca a quien devorar, anda alrededor buscando a quien devorar, y muchos más. O sea que vamos a tratar de evitar usar el término posesión, y recordar que es un tener, y al tenerlo podemos rechazarlo, podemos quitarlo de nuestra vida, podemos dejar de hacerle caso con la palabra de Dios. Ok, eso es importante que quede claro. Ahora, alguno me puede preguntar, yo he visto a algún creyente que se ha manifestado, he visto gente en la iglesia, creyentes que se han manifestado, que eh, se ponen a gritar, a, qué sé yo, a temblar, a gritar, pegar gritos, a enrabiarse. Em, ¿Por qué si acabas de decir que un creyente no?
¿ok? Yo también lo he visto varios casos de estos. Ahora la respuesta es, ¿ok? Y tener cuidado con lo que voy a decir. La respuesta es, y solamente, y solamente hay dos respuestas. La primera y la más lógica es que aunque se llamen cristianos, no han nacido de nuevo. ¿Ok? Entonces pueden haber creyentes, pueden haber aquellos que se llaman creyentes. Yo he ido a la iglesia toda mi vida, yo me crié en la iglesia, yo soy creyente, yo voy a la iglesia tal y tal, pero que nunca han nacido nuevo, entonces son por nombre, ¿me entendéis o no? Y se manifiestan, yo he visto personas que se han creído creyentes deslizarse por el suelo como una serpiente. He visto otras salir espantados de un lugar por cuando se manifiesta el Espíritu Santo. Em, Hay cosas así, otras cosas así. Y, o sea que hay que tener en cuenta eso, ¿ok? Que si la persona ha nacido nuevo o no ha nacido nuevo. Es muy posible hoy en día, porque con el Evangelio, y esto me habéis escuchado decirlo en otras ocasiones, el Evangelio barato que se predica últimamente, estoy hablando de los últimos quizás 60, 70 años. Si aceptas, si no sabes dónde pasar la eternidad, dónde vas a pasar la eternidad, rellena, levanta tu mano o rellena este formulario y ponlo en el recipiente de la ofrenda. O pide a Dios que venga a morar en tu corazón. Conceptos que no son bíblicos, que no están en la Biblia. El verdadero nacer de nuevo, como hemos estudiado en otras ocasiones, es un arrepentimiento completo de la vida vieja, de la vida que vivías y un volver totalmente a Dios. El morir a ti mismo y el dejar que Cristo viva, ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Y todos estos conceptos. O sea que puede ser que se manifieste en un creyente, pero la pregunta es si es creyente o no es creyente, de verdad. Si ha nacido nuevo, mejor dicho. Porque también los demonios son creyentes y tiemblan ante la presencia de Dios. Ok, entonces esa es la respuesta a esa pregunta. Em, Preocuparse, la preocupación, hay un montón de cosas que Satanás usa para controlarnos y robarnos la libertad y el gozo que tenemos en la salvación en Cristo Jesús. 1 Corintios 3:23 dice la palabra de Dios, y vosotros sois de Cristo y Cristo es de Dios. O sea que mientras seamos de Cristo y estemos seguros de que somos de Cristo, de que estamos en Cristo y Cristo está en nosotros, no está esa posibilidad de ser poseído. En cuanto al no creyente, el no creyente ya es esclavo del reino de Satanás. Y según cómo le dé autoridad al diablo a través de su rebeldía, del pecado y de otras cosas en la vida, va a estar más controlado o menos controlado. Acordarse que esa palabra controlar es la que en la Biblia, en el texto original, usa tanto del Espíritu Santo como el Satanás, los espíritus inmundos. En nuestras Biblias le hemos traducido la palabra sed llenos del Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo, mientras que la palabra más correcta es la palabra controlado. Cuando estás lleno del Espíritu Santo, estás controlado por el Espíritu Santo. Cuando tienes demonios, como estamos viendo en el estudio, estás controlado por un demonio, de forma como estoy tratando de explicar, en tu mente, con pensamientos, con cosas así. Es una batalla y son dos reinos lo que están luchando, el reino de luz, el reino de luz, que es el reino del amor de Cristo Jesús, y el reino de las tinieblas. Hemos sido trasladados, dice la Biblia, del reino de las tinieblas al reino de Cristo Jesús, el Hijo de Dios. En Efesios 2:2, aunque hay muchos versículos que hablan de esto, dice las obras
Y vosotros estando muertos y en vuestros delitos y pecados, los pecados en los que anduvisteis en otro tiempo, según la tendencia de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. En otras palabras, controlado por o influido por el príncipe de la potestad del aire, del espíritu que ahora mismo está obrando en los hijos de desobediencia. ¿Ok? Entonces la desobediencia y la rebelión fue lo que hizo caer a Satanás. Por causa de la rebelión fue lo que fue la causa del por qué fue echado del cielo. Y esa misma rebelión es la que trata de inculcar en la gente para que se rebelen contra Dios. Satanás quiere edificar su reino tentando a la gente a que desobedezcan a Dios, como hizo con Adán y Eva, tentando a la gente a que se rebelen contra Dios, como hizo con Adán y Eva. Y lo va a hacer a través de toda la historia hasta que venga Cristo Jesús y lo ponga en el lugar que le corresponde, haciendo que muchas personas estén cegadas para que no entiendan o no reciban el Evangelio. Pero aquellos que han sido redimidos por Cristo Jesús ya no son esclavos de este reino de las tinieblas. Colosenses 1:13 nos dice la palabra de Dios, quien nos rescató, Cristo Jesús nos rescató de la potestad de las tinieblas y nos trasladó al reino del Hijo de su amor. Hay muchas personas que evitan el entregarse totalmente a Cristo porque creen que la vida cristiana es una vida llena de limitaciones, es una vida opresiva, ¿ok? Y la verdad es todo lo contrario. La vida limitada, la vida opresiva es la vida que te enseña la religión. Pero cuando tienes una vida con Cristo, en Cristo y llena de Cristo, no es eso. Entonces no se entregan totalmente. Esa es otra razón por la cual muchos que van a la iglesia puede ser que estén controlados por demonios porque nunca han entregado su vida totalmente a Cristo. Lo han aceptado como un seguro contra incendios, un seguro contra el infierno. Si me muero, me voy al cielo porque un día tomé la decisión. Eh, pero no es una entrega total y siguen siendo esclavos del pecado, siguen estando controlados por el pecado, por la envidia, por la vanagloria, por los, qué sé yo, un montón de cosas eh, que suelen manifestarse en la vida del ser humano. Están atados al pecado, esclavos del pecado, y no son libres. Y con eso no estoy diciendo que vivamos vidas, que podemos vivir vidas perfectas, libres de pecado totalmente, no. Pero una cosa es pecar porque no quieres entregarte totalmente a Dios, y otra cosa es pecar de vez en cuando porque has caído, porque una debilidad o por un momento de ataque. O sea que vemos que el reino de Satanás está basado en la rebelión y en la desobediencia. Cuando Satanás vino a tentar a Jesús, quiso hacer que Cristo Jesús se rebelara contra el plan de Dios, contra Dios, diciendo, adórame a mí y te voy a dar todo esto que el hombre me ha dado. Adórame y te voy a devolver el dominio y la autoridad que el hombre me ha dado a mí. Ok, entonces la rebelión. Y aquellos que están en pecado, viviendo al pecado y están sujetos al pecado, están sujetos al dominio de Satanás a más o menos nivel. Se convierten en títeres a través de su desobediencia y viven, okay, aunque no lo crean o no lo digan o no lo reconozcan, viven cumpliendo la voluntad de Satanás aquí en la tierra, dándole cada vez más influencia en la tierra. De la misma forma que un creyente controlado y lleno del Espíritu Santo le da influencia a Cristo Jesús en la tierra y extiende el reino de Dios a través de su influencia, una persona dominada por Satanás, dominada por el pecado, hace lo mismo. Otra cosa que tenemos que ver es que los demonios están limitados
limitados, ok, por la victoria de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Cuando Cristo Jesús murió en Colosenses y en Corintios, dice la palabra de Dios, y Cristo Jesús despojó a Satanás de toda su potestad, de todo el poder, autoridad y todas las armas que él tenía. Lo está desarmado y la única poder o arma que él tiene, volviendo al tema del alma, es la que es común al hombre, que es nuestra mente y nuestros pensamientos. Satanás, contrario a lo que algunos piensan, Satanás no es, no es la contraportada de Dios, no es igual a Dios, no es lo contrario igual a Dios. Satanás está limitado. Satanás, por ejemplo, no tiene el mismo poder que Dios. ¿Por qué? Porque fue un ser creado, es un ser creado por Dios y, como piensan muchos, no es el Real Madrid y el Barça, si queréis decirlo así. Okay, no son equipos similares en oposición el uno al otro. Dios es Dios y Satanás es un ser creado, caído y despojado de su armadura, de su poder y de su autoridad. O sea que, en primer lugar, algunas limitaciones que nos enseña la Biblia acerca de los demonios. Los demonios no pueden leer tu mente, no pueden leer tus pensamientos. En 1 Reyes 8:39, entonces escucha tú desde los cielos, el lugar de tu morada. Aquí está hablando de Dios, del lugar de tu morada, y perdona y aplica lo que cada uno merezca, conforme a todos sus caminos, pues tú conoces su mente, su corazón, porque solo tú conoces el corazón de todos los hijos del hombre. Ok, pero Satanás no puede. ¿Por qué? Porque si la Biblia dice bien claro, si Satanás fuese capaz de leer los pensamientos del hombre, los pensamientos de Cristo Jesús, no hubiesen crucificado nunca a Cristo Jesús. Si la Biblia dice bien claro, si los demonios y los principados hubiesen sabido lo que Cristo Jesús y Dios estaban planeando, no lo hubiesen crucificado nunca. Ok, tenemos ahí un versículo de muchos. La habilidad de ver el corazón y lo que es el corazón del hombre solamente lo tiene Dios, no Satanás. Pero sí pueden influir tu mente. No saben lo que está pasando aquí adentro, pero sí pueden poner pensamientos dentro. Ok, y esa es la forma de atacar de Satanás. Por ejemplo, ¿cómo funciona eso? Si yo, por ejemplo, ahora mismo te digo, yo no sé lo que tú estás pensando ahora mismo, pero si yo, por ejemplo, te digo, le digo a, le digo a cualquiera, a María del Mar, a Samuel, le digo, hay un perro negro fuera de tu casa ahora mismo. ¿Qué acabas de ver, María del Mar, en tu mente? Estoy seguro que María ha visto en su mente una imagen de un perro negro fuera de su casa, esperando en las escaleras. ¿Tenía ese pensamiento en su mente? ¿Estaba pensando ella en un perro negro? No, pero yo le he metido un pensamiento. ¿Entendéis o no? Y es así como funciona en parte. Ahora, lo que sí tengo que aclarar acerca de eso, como hay un dicho que dice Satanás sabe más por viejo que por demonio, y lo que pasa es que lleva años y años, miles y miles de años conviviendo con el ser humano, estudiando al ser humano, observando al ser humano, observando al ser humano, observando su tono de voz, observando sus, sus humores, observando sus palabras y cómo responde a ciertas palabras y a ciertas circunstancias, observando, y entonces puede deducir por la forma en la cual tú reaccionas a ciertas circunstancias lo que estás pensando, pero no sabe lo que estás pensando. Pueden ver cómo se te altera
el ritmo del corazón cuando te pasan ciertas cosas. Pueden ver cómo reaccionas ante ciertas personas o cuando ciertas personas te hablan. Pueden ver cómo reaccionas a ciertas circunstancias de la vida por tus movimientos, por tu reacción. Entonces pueden predecir lo que está pasando, pero no pueden saber lo que está pasando. Otra limitación del diablo es que los demonios no pueden ver el futuro. Los demonios no saben lo que hay en el futuro. Em, Ok, lo que muchos me dirán, sí, pero los videntes ven el futuro. No ven el futuro. Lo que ven es lo mismo que lo que acabo de decir de la reacción. Ellos estudian la información, data, lo que ven en el telediario, lo que ven en la reacción humana, lo que ven cuando tú reaccionas, todo el ser humano reacciona. Y ven las indicaciones, ven las condiciones. em, de la misma forma que la chica del tiempo en la tele nos dice si mañana va a llover o va a hacer buen tiempo. No porque vea el futuro, sino porque ve las marcas, las indicaciones. Que viene una nube del sur, no sé qué, que viene una nube del Sahara. Entonces determina lo que va a pasar. Algunos, en Australia, por ejemplo, que es un país que está aislado del resto del mundo, por así decirlo, hay la gente se ríe de la gente del tiempo porque casi siempre se equivocan. ¿Por qué? Porque no es tan fácil como en Europa, que están los países más juntos, se ven ¿cómo le llaman aquí? Los altos, los bajos, las danas y todo eso se ve más claramente, más cerca, si queréis decirlo así. Mientras que Dios sí sabe el futuro. En Isaías 46 vemos un versículo poderoso donde nos habla de la capacidad de Dios de ver lo que hay en el futuro. Capítulo 46, versículo 9 y 10, recordando que las cosas antiguas predichas, yo soy Dios, no hay Elohim aparte de mí, que desde el principio anuncio el fin, y desde antiguo cosas que no estaban hechas todavía, que digo mi designio se cumplirá, y haré todo mi deseo. Se cumplirá lo que yo he dicho, anuncio el principio desde el fin, o anuncio desde el principio el fin. O sea que vemos que Dios sí puede, pero Satanás no. Es una de las limitaciones. Otra de ellas es la omnipresencia. Dios es omnipresente. Dios está en todo lugar, en todo momento. Los demonios y Satanás no. O sea que vemos, como hemos visto, moran en los cuerpos, necesitan un cuerpo humano, van por todo el mundo buscando un cuerpo para poseer cuando han sido echados de uno. O sea que no pueden estar en más de un lugar al mismo tiempo. En Job 1, del 6 al 7, habla un poco de esto. Dice, y hubo un día cuando los hijos de Dios se presentaron delante de Dios y el adversario también vino entre ellos y Dios le preguntó, ¿dónde has estado? El adversario le responde, he estado divagando, moviéndome por toda la tierra, caminando de un lado a otro, de un extremo a otro. O sea que vemos aquí de que si el diablo necesitaba moverse de un extremo de la tierra a otro, no es omnipresente, es porque no puede estar en todo lugar al mismo tiempo. Ok, muchos creyentes cuando están pasando por un ataque le echan la culpa directamente a Satanás, pensando, y aquí estoy usando un poco de ironía, pensando de que Satanás los está atacando directamente. Son tan importantes que Satanás no puede estar en todo lugar al mismo tiempo como Dios. Entonces, a no ser que seas una súper amenaza para su reino, súper grande, no va a atacarte personalmente, va a mandar a sus demonios. Primera de Pedro 5:8, que es el versículo que he citado antes, el león, Satanás como león rugiente. Vamos a verlo en Primera de Pedro
5:8. Sed sobrios y velad, vuestro acusador, el diablo, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Ok, tenemos otro ejemplo, buscando, anda por aquí, por allá, buscando. Si fuese omnipresente, no tendría que buscar, no tendría que caminar de un lado para el otro, no tendría que andar, no tendría que buscar. Sabría lo que hay en todo momento, en todo lugar, y atacar según la necesidad, o sea, según lo que él vea. Ok. Otra limitación, y esta es importante, otra limitación de los demonios es que no se pueden resistir a las órdenes de un creyente, a no ser que el creyente entregue su autoridad a través de la desobediencia, a través del compromiso, a través del pecado en su vida o a través de cualquier otra puerta abierta que tenga en su vida para que los demonios aprovechen. Los demonios no tienen poder para resistir cuando un creyente habla y declara y le da órdenes en el nombre de Cristo Jesús. Vamos a estudiar esto en más detalle más adelante, si Dios lo permite. En Mateo 8:16 tenemos el ejemplo de Cristo Jesús. Y el ejemplo de Cristo Jesús es el ejemplo nuestro. Una vez os dije que todo lo que la Biblia dice acerca de Cristo Jesús, lo dice acerca de ti, del creyente. La única excepción es su muerte expiatoria. Tú no puedes morir por nadie expiatoriamente. Pero todo lo demás que la Biblia dice acerca de Cristo Jesús, lo dice acerca de ti. Cuando, dice la Biblia, al atardecer le llevaron muchos endemoniados y con una palabra echó los demonios y sanó a todos los enfermos. O sea que imaginarse, si estudiamos y meditamos un poco en este versículo, al atardecer era el final del día. Le trajeron muchos que estaban endemoniados, o como dice aquí, tenían demonios, y con una palabra echó los demonios y sanó. Pongamos, por ejemplo, que esta multitud, habían, como solía pasar, miles de personas. Podemos ser un poco más conservadores y decir que habían cientos de personas que estaban aquí reunidas escuchando a Cristo Jesús. Muchos de ellos, cientos, tenían demonios y estaban enfermos. O sea que podemos usar la lógica que si empezó a ministrar al atardecer, cuando el sol ya estaba bajando, poniéndose al final del día, y si, por ejemplo, se demoraba un par de minutos por persona ministrando, diciendo, sal fuera, sal fuera, sal fuera, poniendo las manos encima, no hubiese terminado de ministrar ni de orar, yo creo, en 2 días, en toda la noche. Sin embargo, vemos aquí que Cristo Jesús, en cosa de segundos, minutos, trajo libertad a todos estos endemoniados con una sola palabra. En vemos aquí en Mateo 8:16, era una palabra de parte de Cristo. Muchos dirán, sí, pero eso fue Cristo Jesús. Claro que fue Cristo Jesús, pero acordarse lo que acabo de decir, que todo lo que dice la Biblia acerca de Cristo lo dice acerca de ti. ¿Por qué? Porque Cristo Jesús vino y se hizo hombre para enseñarnos a nosotros, para restaurar en nosotros lo que el hombre Adán perdió cuando se rebeló contra Dios, y lo que un hombre nacido de nuevo y lleno del Espíritu Santo es capaz de hacer si cree en Cristo Jesús. Dios nos ha dado el mismo nivel de autoridad, el mismo nivel de poder. En Marcos 16:17, y estas señales acompañarán a aquellos que creen en mi nombre, echarán fuera demonios, hablarán en nuevas lenguas.
¿Por qué entonces cuando hemos intentado a veces, no siempre, pero a veces, de echar fuera un demonio, el demonio parece ser que no se quiere ir, o parece ser que no se va, o parece ser que tarda mucho? Puede ser por varias razones. Una de ellas es que la persona no quiere ser libre. Y normalmente si la persona no quiere ser libre, es mejor dejarla, porque el demonio tiene que salir, como he dicho antes, cuando un creyente lo manda que salga, pero si la persona quiere seguir viviendo en pecado, quiere seguir viviendo en rebelión, entonces lo único que hacemos es que su condición posterior sea peor que la primera. Su condición, como dice Mateo 12:45, sería peor que la primera. O sea que lo mejor es hablarles de Cristo a la gente y esperar a que la persona tome la decisión de querer ser libre y de buscar y de renunciar a su vida pasada para poder ser libre. O sea que los demonios tienen que obedecerte cuando estás lleno del Espíritu Santo y estás hablando y declarando la palabra de Dios. El poder de Cristo Jesús sobre los demonios, sobre el poder de los demonios es absoluto. Y no solamente puede echarlos del lugar donde están, sino que puedes enviarlos a donde no quieren ir. Em, Como dice Mateo 8:31, los demonios le dicen a Cristo Jesús, si nos echas fuera, permítenos que entremos en estos cerdos que están pastando aquí al lado. Pero quieran o no quieran, no pueden resistirse a las órdenes de un creyente lleno del Espíritu Santo. Y aparte de ser, como ya he mencionado antes, aparte de tener limitaciones, los demonios y Satanás están atormentados, son atormentados por la presencia de Dios. Cuando una persona, un creyente, atormentados por la presencia de Dios, los demonios se sienten incómodos en la presencia de Dios. em, y porque Dios está en todo lugar, como dice el Salmo 139, versículos 7 hasta el 12. ¿Dónde huiré de tu presencia? ¿Dónde huiré de tu espíritu? Si tú estás en todo lugar, incluso en el Seol, en el lugar de los muertos. Entonces, ¿qué pasa? Que los demonios viven en, en un estado constante de inquietud, de nerviosismo, de incomodidad. Ok, como dice Santiago, vamos a ver Santiago 2:9, 2:19. Dice, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces, los demonios también lo creen y, como dice aquí, tiemblan. Tiemblan constantemente en la presencia de Dios. O sea que la presencia de Dios morando en ti. Acordarse que la Biblia dice que tenemos la plenitud de Dios en nosotros, que nosotros estamos en Cristo y Cristo en nosotros y Cristo está en el Padre. Eh, Cuando la presencia de Dios a través del Espíritu Santo está en ti, tú eres la habitación de Dios, el templo de Dios, la habitación del Espíritu Santo. Em, los demonios pueden sentir eso y tiemblan y les afecta y se sienten incómodos y a veces tienen que salir huyendo o evitarte. O sea que tenemos que tener cuidado, como dice el salmista David, el tener cuidado de valorar y vivir conscientes de la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. El Espíritu Santo en nuestras vidas, valorarlo, no descuidarlo nunca, el estar conscientes de que Él mora en nosotros y vivir con esa confianza. Y hay muchos ejemplos de la Biblia donde está lleno de esto, de estos ejemplos, de ejemplos de la presencia de Dios obrando a través de un ser humano en contra de la maldad, ¿no? Que entró en contra del reino de Satanás. Cuando hay una reunión, no solamente en la persona, no solamente en ti como individuo, sino también en las reuniones, cuando hay una reunión donde la presencia de Dios es tangible y real, los demonios se atormentan, donde se siente la presencia tangible en un tiempo de ministración, un tiempo de oración, un tiempo de adoración. Eh,
es cuando suele manifestarse una persona que tiene demonios, porque no pueden estar quietos ni tranquilos. Lo triste o la pregunta que me hago yo a veces es, ¿por qué últimamente no se manifiestan en nuestras reuniones? Y lo dejo ahí. ¿Por qué? Porque no pueden estar, se sienten atormentados y tienen que salir huyendo. O sea que vemos esas limitaciones de Satanás, de Satanás y de los, sí, y los demonios.